Muy buenos días. Un cordial saludo a todos los y a todas las asistentes de la jornada sobre resiliencia colectiva en el ámbito rural. Muchas gracias a la EAPN por organizarla, por invitarme a participar y a hacer la ponencia de apertura de estas jornadas. Y muchas gracias también al gobierno del Principado por hacerlo posible. Se preguntarán por qué invita a la EAPN a una persona que tiene un nombre más bien británico, tiene un acento canario y se supone que les habla desde Hannover para hacer esta ponencia de apertura. Y la respuesta a esa pregunta es que coincidimos en inquietudes, compartimos el interés por entender qué es lo que se esconde detrás de este concepto de la resiliencia y qué tiene que ver con el desarrollo rural, el desarrollo comunitario en lo rural. Y también se debe a una coincidencia segunda, que es la invitación que realizó la Red Asturiana de Desarrollo Rural hace unas semanas, meses, a hablar de mi tesis doctoral. Y bueno, pues por ello muchas gracias también a los compañeros de la READER. Bueno, ya me ha presentado de forma más extensa el compañero José Ángel de em, Acción por el Hambre, y yo solo quisiera hacer un pequeño hincapié en mi persona, decirles que, bueno, les presentaré ahora algunos resultados, conclusiones de mi tesis doctoral, que es una tesis doctoral no hecha desde el escritorio, sino muy aplicada de investigación, acción, interactuando con las personas que viven en las aldeas, en los pueblos, y está enraizada en mi experiencia práctica, trabajando después de mis estudios en Alemania. Vivo ya desde hace casi 12 años aquí. Desde mi experiencia práctica en la administración del distrito, trabajando como técnico de desarrollo rural en Göttingen, y bueno, dándome cuenta, haciendo diversos proyectos también muy ligados al programa LEADER, que algunas comunidades, algunos pueblos, quizá menos del 10% del total, pues son muy dinámicos, muy capaces, muy vitales. Y siempre pues me rondaba esa pregunta de, bueno, ¿y qué es lo que los hace diferentes a sus vecinos, que tienen las mismas condiciones marco, la misma geografía, la misma economía, las mismas distancias quizá, a los centros económicos o de decisión? Y bueno, pues esos vecinos son mucho menos dinámicos o menos interesantes desde el punto de vista de desarrollo rural, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de realizar una tesis doctoral con este título, ¿no? El pueblo resiliente, en el periodo 2016 a 20, en 3 países distintos de Europa, en Gran Bretaña, en España y en Alemania. Y bueno, es un trabajo que está ya desde el año 2021 publicado. Lamentablemente solo está publicado en alemán de momento, y por eso pues estoy muy contento de poder hacer cierta transferencia de esos resultados y compartirlos con ustedes en la península ibérica, en Asturias. Bueno, tengo una propuesta para la ponencia, que es básicamente pues primero hacer un poco de introducción al concepto de la resiliencia, de dónde viene, para qué sirve, tiene sentido aplicarlo, ¿no? Qué valor añadido puede traer, que espero que sea un buen complemento a lo que se presenta en el estudio de la APN. Luego me gustaría dar un pequeño paseo por lo que fue mi investigación, ¿no? Darle ciertas nociones de cuál era mi enfoque y qué es lo que, de dónde vienen esas conclusiones, esos resultados. Y luego, pues en la última parte de la ponencia, que es la más interesante desde mi punto de vista, pues voy a intentar hacer una conexión entre lo que yo he aprendido de las comunidades rurales que investigué en mi tesis y las coincidencias que aparecen en el estudio, en los resultados, las propias conclusiones del estudio presentado hoy, y reflexionar un poco sobre ellas. Bueno, comenzando por la introducción conceptual a la resiliencia, pues decirles que es un concepto resbaladizo, un concepto quizá difícil de aplicar de forma constante, coherente, porque hay muchas disciplinas y muchos ámbitos profesionales que lo utilizan, desde la psicología, pasando por la ciencia de materiales al desarrollo comunitario. Y bueno, pues siempre que hay distintas personas utilizándolo, pues hay siempre distintos matices y distintas formas de contextualizarlo, lo cual pues suele provocar bastante confusión.
Entonces me gustaría contribuir a reducir la confusión a ser posible. Y una cosa que ustedes seguro tienen clara es que la popularidad del concepto pues viene a raíz de la cantidad de procesos de crisis que tenemos, que sufrimos actualmente, que están imbricados, están conectados unos con otros, que tienen que ver con la post-globalización que estamos experimentando ahora, eh, con nuestro modelo de desarrollo económico sobre todo, y desde un punto de vista territorial, el rol que tienen pues, unos territorios que son subalternos a otros y la necesidad imperiosa pues, de crear un cierto equilibrio, ¿no? Em, las imágenes hablan por sí solas. Yo prefiero hacer una pequeña introducción conceptual a la resiliencia, pues poniendo tres preguntas básicas, ¿no? La primera pregunta básica para utilizar el concepto, ¿no? Para entender cómo esto nos sirve para conceptualizar la realidad, es preguntarnos qué es resiliente, ¿no? O sea, qué sistema de observación tenemos. ¿En qué estamos enfocando? ¿Estamos hablando de una comunidad rural, una aldea? ¿O estamos hablando de una empresa, de una rama económica concreta? ¿Estamos hablando de un individuo, ¿no? Quizá desde la terapia familiar, psicoterapia, pues se enfoca a lo mejor en el cliente, un niño, pero el sistema es la familia y tiene su contexto y su entorno, ¿no? Entonces, primero tenemos que preguntarnos qué es resiliente para luego enfocar en esos procesos de cambio que consideramos irritaciones o retos o procesos de crisis que pueden ser, por una parte, pues puntuales, un shock, ¿no? El COVID, de repente cambian nuestras reglas de comportamiento de un día para otro, o estamos hablando de algo que es más constante, que es un estrés, una tendencia constante como puede ser el declive demográfico. Entonces, la segunda pregunta es, ¿contra qué es resiliente nuestro sistema? Y dependiendo de cómo está o qué capacidad tiene nuestro sistema de manejar ese proceso de cambio, pues la exposición, sensibilidad, adaptabilidad de nuestro sistema determinará em, qué reacción tiene, qué reacción se produce. La tercera pregunta que hay que revisarse aquí, que lamentablemente he olvidado de ponerla en el folio, es qué reacción se produce en nuestro sistema, ¿no? ¿Colapsa? ¿Desaparece nuestro sistema? Por ejemplo, una rama económica que de un día para otro, pues, o bueno, en un periodo de tiempo desaparece. Estamos hablando de un sistema que a lo mejor sale reforzado de la crisis, pues todas estas posibilidades hay. Por introducir otro concepto incluso más complicado, entre comillas, de un autor, creo que es británico, americano, con ascendencia libanesa, Nicolás Taleb, que habla de sistemas antifrágiles, es decir, un sistema que necesita de la crisis, necesita de la dificultad para poder optimizarse, para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Pues todas estas formas hay de entender la resiliencia, ¿no? Hay en la ciencia pues cuatro perspectivas principales o incluso matices principales para conceptualizar la resiliencia y con esto pretendo mostrarles un poco esa diversidad. Muchas veces se habla de resiliencia y lo que se pretende decir es robustez, es decir, la capacidad de no notar los cambios o de no verse afectado por los cambios, ¿no? Como este diamante aquí como material muy resistente. Luego tenemos la perspectiva, el matiz que está ya incluso en ese concepto latino de resilire, de rebotar, el muelle, ¿no? Después de la crisis, cuando se va esa presión externa, pues el sistema vuelve a su estado original. Muchas veces en el desarrollo rural, pues los técnicos oímos, los y las técnicos, pues oímos esa frase de cualquier pasado fue mejor, ¿no? A veces puede ser un poco, bueno, contraproductivo, pero sí es cierto que en formas productivas, organizativas del pasado podemos encontrar soluciones para los problemas actuales y del futuro. Estas son dos perspectivas iniciales y luego hay las dos perspectivas más, que una es la de la adaptabilidad, es decir, en la que un sistema no es que vuelva a su estado original, es que vuelve a un estado nuevo, pero todavía es reconocible como ese sistema inicial. Este árbol, por ejemplo, en una localización muy ventosa, pues en cuanto
no sopla el viento 3 o 4 días al mes, pues ese árbol pues no vuelve a una posición inicial, sino que se queda con esta forma adaptada al medio, ¿no? Y la última metáfora, o bueno, el último matiz de la resiliencia es la de la transformación, es decir, la del cambio total, podríamos decir. Aquí, pues, nuestra ostra se da cuenta o percibe una amenaza, que podría ser ese proceso de cambio, de que se introduce un grano de arena y pretende gestionar activamente ese proceso de cambio para transformar el grano de arena en una perla, ¿no? Con esa capa de nácar que crea activamente. En resumidas cuentas, aquí vemos sobre este folio algo que es muy interesante del concepto de la resiliencia, que es un consejo paradójico. Es capaz de aunar en sí mismo la parte más a la izquierda del folio, que es el no cambio, que es la constancia, y la parte más hacia la derecha es el cambio total, la transformación. Bueno, por eso es bastante atractivo este concepto y se puede utilizar en muchísimos contextos. Yo quiero que se lleven a casa la siguiente idea, que es que la resiliencia como concepto no significa solamente la capacidad de resistir, también significa la capacidad de resistir, y además de eso, la capacidad de cambiar en tiempos difíciles e inciertos. Bueno, pues es un concepto desde mi punto de vista empoderador. ¿Por qué? Porque parece que le ha llegado su hora. Si el concepto más establecido de la sostenibilidad nos indica cómo actuar, el concepto de la resiliencia nos indica que hay que actuar ya, que hay que ponerse a la transformación ecosocial y económica de las sociedades en el globo. Y bueno, hay una cita muy interesante de Annie Leonard que dice que como es obvio que el cambio es inevitable, pues aquí la pregunta relevante no es si vamos a cambiar, porque vamos a cambiar, sino la pregunta es cómo queremos cambiar. ¿Queremos cambiar por diseño? ¿Queremos cambiar gestionando activamente, tomando decisiones, influyendo el cambio? ¿O queremos cambiar de forma pasiva, por desastre? Pues ese es el mensaje, ¿no? Desde mi punto de vista es un concepto que invita a intentar, por lo menos intentar tomar las riendas del cambio y a trabajar en pos de alternativas que están aún quizá por imaginar, a ser innovadores, a ser transformadores. Bueno, ahora un paseo muy corto sobre cómo realicé yo mi investigación en 3 pueblos bastante vitales de la Europa rural, ¿no? Los lugares que les comentaba antes. Y bueno, pues las preguntas iniciales ya les comentaba que tenían que ver con entender mejor cómo una comunidad rural se adapta a esos procesos de cambio, incluso teniendo unas condiciones marco adversas. Y bueno, yo pretendí entender más acerca de qué características son las que tiene esa aldea resiliente, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir con adjetivos? Y una vez entendiendo eso, pues es posible aprender a cómo promover la resiliencia rural, cómo estimularla de forma concreta y, bueno, tener una especie de herramienta, ¿no? de trabajo en lo que es el trabajo técnico, ¿no? del desarrollo rural. Bueno, la metodología, pues una metodología mixta en la que intenté primero, pues, destilar el conocimiento acumulado por 3 disciplinas muy duchas en el desarrollo del concepto de la resiliencia. Por una parte, la psicología, se enfoca en el individuo, la ecología social, que tiene que ver con el individuo en el medio y cómo los ecosistemas, pues, en un procesos de cambio constante se mantienen estables de alguna forma. Y luego el desarrollo comunitario que en inglés o en el entorno hispano, perdón, el entorno angloparlante, pues está muy desarrollado, sobre todo con el concepto de resiliencia. Y bueno, intenté fusionar eso para intentar tener un marco conceptual, teórico, y luego, pues esa sería la parte de deducción. Ahora la de inducción, la de ir de lo concreto a lo general, pues es en esos lugares concretos, en esos 3 pueblos que son Gula, Albarracín y Oberndorf an der Oster, entender cómo han sido sus procesos de desarrollo en los últimos 20, 30 años y destilar un poco esos aprendizajes.
ciertos instrumentos pues pude aplicar, como trabajar con cuestionarios que reflejaban ese marco teórico, realizar talleres con la población local, muchas entrevistas con gente que está, bueno, muy implicada en el desarrollo de sus aldeas, de sus pueblos, y poder vivir 2 meses y medio, 3 en cada pueblo y realizar observación participativa pues muy fundada. Y bueno, mi intención era de alguna forma en el medio de todo pues obtener algo que respondiese a mis preguntas iniciales. Lo que intenta responder a mis preguntas iniciales pues no es otra cosa que esa herramienta que les comentaba antes, que es un modelo de resiliencia, un modelo para entender cómo fomentar la resiliencia rural, que es una herramienta de consultoría bastante compleja, con diversas perspectivas, dimensiones y muchos factores, que sigue siendo work in progress, sigo adaptándolo, trabajando con compañeros y compañeras de desarrollo rural aquí, sobre todo en Alemania, también en Irlanda, también en Eslovenia, tenemos un proyecto Erasmus Plus sobre esto. Y bueno, quisiera darles un par de nociones sobre el modelo antes de entrar en la discusión de los ejemplos de los pueblos y qué tiene que ver eso con el estudio de la EAPN. Básicamente los tres, o el quid de la cuestión, como se diría, de mi modelo es que intentemos a la hora de realizar, por ejemplo, una estrategia de desarrollo territorial, enfocar en cosas que no se suele hacer tanto, que son sobre todo las perspectivas violeta y naranja aquí en este modelo, ¿vale? La violeta pues tiene que ver un poco con el software de cómo se funciona una comunidad rural, las relaciones entre esas personas, las interacciones humanas, que tienen que promover la vitalidad y el sentido de vivir, se podría decir. Cuando ese software funciona, pues hay, como decir, una sopa primigenia muy productiva para promocionar la resiliencia rural. Si esos habitantes están conectados, tienen un sentimiento de pertenencia, de confianza, temas que les comentaré ahora, pues las oportunidades para promocionar la resiliencia son mayores. Segunda perspectiva es la naranja, la que tiene que ver con lo institucional, con la articulación de lo colectivo. Lo he titulado Agentes clave, estructuras clave, procesos de desarrollo efectivos. Y la tercera perspectiva, pues tiene un poco que ver con que si lo violeta y lo naranja funcionan bastante bien, están bien engrasados, pues es bastante más sencillo o más efectivo y eficaz realizar proyectos, medidas, poner un proyecto colectivo de desarrollo que tenga la capacidad de transformar a la comunidad, pues esas oportunidades son mayores, ¿no? Son esas soluciones que necesitamos para el futuro, que son de futuro. Bajando a un nivel más de abstracción, lo voy a hacer un poco rápido, seguro que quizá posteriormente a la ponencia, a estas jornadas podamos profundizar en esto. Me gustaría por lo menos nombrar lo que son estas dimensiones y a lo que se refieren. Bueno, en el primer ámbito del software de la aldea, pues estamos hablando del capital social, ¿no? De ese sentimiento de pertenencia, de reciprocidad, de confianza mutua y cómo las personas pues se relacionan entre sí, gente que se considera de la misma clase, del mismo tipo, tiene que ver con el bonding capital, con el bridging capital, crear puentes entre gente y organizaciones diversas en la comunidad. Tiene que ver con la mentalidad, el mindset de esa comunidad rural, que es un tema pues muy complicado también con todos los retos que tenemos, ¿no? Cómo transmitir un sentimiento de autoeficacia, de tener la percepción de que por la acción colectiva y propia, pues podemos cambiar las condiciones materiales de nuestro pueblo, ¿no? Y por último, la diversidad y la capacidad de integrar la diversidad, las diversas biografías, orígenes, capacidades, pasiones que tengan las personas que viven en nuestro pueblo. Luego, pasando a lo institucional, pues primera dimensión tiene que ver con institucionalizar un proceso de cuestionamiento constante de lo que hemos hecho hasta ahora sigue funcionando, sigue dando respuestas eficaces y efectivas a los retos que tenemos. Tenemos que mirar al pasado para reactivar cosas que hacíamos antes y que ahora podrían volver a funcionar, o tenemos que transformar y cambiar o crear cosas completamente nuevas, formas de relacionarnos, de realizar economía completamente nuevas.
La siguiente dimensión tiene que ver con los procesos de toma de decisión y acción colectiva. Eso tiene que ver con cómo comunicamos de forma transparente dentro de la colectividad, cómo gestionamos conflictos, qué instituciones son las que sirven para articular nuestros intereses comunes. Tiene que ver con el ayuntamiento, con el consejo, con participación política de base, pero también de partidos. Cómo está imbricado nuestro pueblo en lo que es bueno, las escalas administrativas y las capacidades que tiene ese pueblo. Y por último, pues de lo que acabo de hablar también ahora, personas y organizaciones clave, ¿no? O sea, eso puede ser tanto desde una alcaldesa, un panadero, el entrenador de un equipo de fútbol, o puede ser una organización como una iniciativa social de las que habla o de las que enfoca nuestro informe que se está presentando hoy de la APN. Luego pasamos a la capacidad de aprendizaje y de autorreflexión colectiva que tiene que estar imbricada en esa comunidad para poder realmente responder a los retos que son muy complejos. La capacidad de equilibrar los distintos objetivos económicos, ecológicos y sociales a la hora de desarrollarse. Y por último, pues una especie de base, bueno, sí, ¿cómo se diría? De mínimos de servicios básicos y de infraestructuras para poder sobrevivir o para poder mantener una comunidad resiliente, vital. Pues eso es un poco el modelo. Obviamente a grandes rasgos, esto tiene mucha profundidad, pero me gustaba que dar una pequeña presentación de las básicos. Y bueno, también comentarles que esto rojo que aparece ahí es la intención de mi modelo de intentar medir esto y de poder crear un perfil de una comunidad rural para que la comunidad entienda mejor en qué ámbitos es muy potente y pueden construir sobre ello, o qué ámbitos son más deficitarios y que tienen que invertir. Bueno, ahora lo más interesante, espero, de mi ponencia es mostrarles unas cuantas coincidencias sobre lo que ha puesto el estudio de la EAPN sobre la palestra y bueno, reflexionar sobre lo que yo he visto que coincide con lo que ocurre en cómo se han desarrollado los pueblos, los tres pueblos que pude investigar en la tesis, ¿no? Es decir, que vamos a hacer mucho hincapié en los ejemplos prácticos. Empezando por la primera dimensión, porque voy a intentar que esto esté conectado con las tres dimensiones, perdón, perspectivas del modelo. Empecemos por el tema del factor humano, ¿no? De relaciones interpersonales. Pues una de las conclusiones de mi tesis subraya que hay una gran relevancia para esos espacios, esos lugares de socialización popular, con cierta intencionalidad de desarrollo. Y en las conclusiones del estudio hay eh, una de las frases clave desde mi punto de vista es que se diagnostica la pérdida de lugares de socialización entre habitantes en las zonas rurales. Y desde mi punto de vista, esos espacios de encuentro, esos espacios para la comunidad, como los bautizó, ¿cómo se llama este hombre? Ray Oldenburg, los terceros lugares, third places, donde no es la familia, ¿no? No es tu casa, no es el ámbito de trabajo de la empresa o de producción, sino el tercer lugar, que es el lugar de la comunidad, de donde poder percibir e interactuar con la comunidad, que puede ser pues una casa del pueblo, un local social, un espacio multiuso, el centro de voluntariado, ¿no? Pues esos lugares, desde mi punto de vista, son extremadamente relevantes para promocionar la resiliencia colectiva rural. Y es donde entra también un poco la segunda observación o conclusión del estudio, donde se determina que tiene una repercusión tanto directa como indirecta por medio de intervenciones y actividades, pero también pues simplemente fijando población, reactivando, dinamizando el territorio, generando empleo, ¿no? Entonces yo estoy con esto extremadamente de acuerdo y un ejemplo fantástico de esto es de hecho el primer pueblo que investigué, que es Woolwich, que está en el noreste de Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia. Es un sitio de 2.000 habitantes que no es ninguna comuna hippie, es un pueblo totalmente normal y corriente. Cierta función central, ¿no? Donde hay supermercados, hay
centro de salud, es decir, que hay gente que de los alrededores va allí a aprovisionarse y a poder acceder al servicio, pero es un sitio donde la densidad de iniciativas sociales es muy grande y su vitalidad es muy, muy marcada, ¿no? ¿Y cómo ocurre esto? Pues bueno, aquí entrando en lo que les comentaba de las interacciones sociales o del factor humano, pues Bula es un lugar que tiene mucho power of place, como aparece en esa foto redonda arriba a la izquierda, es decir, una fuerza del lugar o un espíritu del lugar muy potente, genius loci, que no sale por casualidad, sino que tiene que ver con una reacción colectiva a crisis puntuales y también prolongadas de declive rural, donde la población de Bula en los años 90 decidió pues, renovar tanto la pequeña calle comercial que tienen, eh, ellos mismos, pues también con apoyo obviamente de algunas de subvenciones y tal, pero realizándolo todo de forma muy participativa por los miembros de la comunidad, ¿no? Los habitantes de allí, y cultivan de esa forma un espacio social como muy, muy inclusivo, muy abierto, muy tolerante. Son un lugar rural tradicional, con seguramente una mentalidad más o menos conservadora tradicional, pero tienen una gran tolerancia y apertura mental para incluir a gente que viene de, bueno, pues de otras geografías, de otros trasfondos, y eso les hace muy fuertes. Y es ese proceso colectivo, ¿no? De renovar edificios, de pintar fachadas, perdón, de forma colectiva, la que crea ese sentimiento de identificación y de pertenencia. Esto es una cosa que ocurrió durante varios años, ¿no? No es algo que ocurre de un día para otro. Y el mayor estandarte o ejemplo es el centro social de Bula, que se llama Chivut Center, que fue una transferencia del gobierno, bueno, del gobierno del distrito del county, del condado, donde un inmueble que estaba totalmente destrozado, pues se renovó completamente para hacer ese centro social, que es el que pueden ver ahí, la entrada en la foto de la izquierda, el lobby, y por detrás la foto del centro. Y es un centro social donde hay una cierta intencionalidad, que es lo que yo les hablaba, ¿no? Que es un espacio para la creatividad y la interacción colectiva. Se posibilita el diálogo entre gente muy distinta del pueblo, ¿no? Hay, por una parte, espacio para celebrar tradiciones, herencia cultural, popular, pero también de forma muy intencional, se podría decir, pues se confrontan los retos, se habla de los problemas que tiene la comunidad y, bueno, pues contribuyen a lo que les estaba contando, esa apertura mental y esa capacidad de afrontar esos retos. Eso es una historia de Bula. Vamos a seguir por lo institucional, por esa capacidad de articular lo colectivo por medio quizá de la autoorganización o por el buen funcionamiento de esas instituciones de la democracia participativa y representativa que tenemos. Pero estoy seguro que ustedes quizá coincidan conmigo que este es el tema más farragoso, más complicado, ¿no? Que tiene que ver con capacidad de articulación, de poder político también, a la hora de desarrollar nuestros pueblos. Y vamos a ir para enfocar esto a la Sierra de Albarracín. Pero primero recalcar lo que aparece en el estudio, que me parece muy, muy relevante, y que tiene que ver con la capacidad de poner en valor toda una serie de recursos del mundo rural que van a ser claves para hacer frente a la crisis de la alimentación, de las materiales y técnicas de construcción sostenible, de economía circular, de servicios de cuidado, que son cosas que ya han existido en el mundo rural, ¿no? Tampoco va a ser una reinnovación, porque hay mucho que sacar de nuestras tradiciones y bueno, memoria colectiva, diría yo. Y el segundo punto, recalcarlo también, es que el gran cuello de botella, observado también en mi tesis, es la capacidad de la administración pública de posibilitar el desarrollo de los pueblos, ¿no? En muchos casos hay voluntad, pero el marco institucional, legal, burocrático, pues es ese cuello de botella, ¿no? Y muchas veces la lógica de las administraciones que tienen que ver con pues eso, comprobar que todo está correcto, no incurrir en ningún riesgo, pues choca con la lógica del tercer sector o de la emprendeduría,
que pretende experimentar, pretende crear algo nuevo que no existe todavía, sobre lo cual no se puede valorar si va a funcionar o no va a funcionar. Y bueno, pues eso hay que desarrollarlo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la administración en los distintos niveles. El caso es que Albarracín, lo que es el epicentro de la despoblación o de esa España vaciada de la que se habla tanto en los últimos años, pues es un ejemplo muy, muy valioso a la hora de entender cómo se puede poner en valor un potencial endógeno que tiene el territorio, que es bueno, el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural y que se puede crear otra forma de turismo muy distinta a lo que es el turismo de media en España, ¿no? De Canarias no tengo ni que hablarle. Pues Albarracín tiene una organización clave que es la Fundación Santa María de Albarracín, perdón, lo ven abajo en las fotos de la izquierda, que en su momento pues fue originalmente un impulso del municipio, del Ayuntamiento de Albarracín, creando dos talleres de empleo a final de los 80, estamos hablando, consecutivos, que servirían para recualificar a la gente joven y darle salida a la hora de renovar todos esos edificios que había en el pueblo y ponerlos a punto para poder venderlos o, vamos a decir, posibilitar un turismo rural de calidad, ¿no? Y bueno, ahora mismo, pues obviamente hemos obtenido otro impulso desde lo que ha sido la crisis del COVID, ¿no? Que si pones todos los, no sé si este dicho es español, ¿no? Pero si pones todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Todo es turismo, pues también eso no es tan productivo para mantener una alta resiliencia, ¿no? Que hay que diversificar también. Bueno, pues la historia de Albarracín es también, tiene otra cara de la moneda y es que esta sierra pues está imbricada en unos procesos y unas trayectorias históricas que hacen muy de freno para transferir esa experiencia y ese valor que tiene Albarracín y bueno, la fundación a la hora de poner en valor el patrimonio histórico y arquitectónico. Y es que, bueno, la capacidad de colaboración y de entenderse entre los agentes públicos, sobre todo, tanto ayuntamientos como lo que son los representantes de la comarca de la Sierra de Albarracín, pues hacen muy complicado. En los últimos 20 y pico de años que tiene la fundación, pues no ha habido los efectos de transferencia a toda la región que podría tener. Más que nada, pues por esos conflictos históricos, ¿no? De decir, pues de mi vecino no quiero saber nada, lo cual ha sido pues una gran pena y una gran pérdida, porque es obvio que en el territorio rural, donde los recursos son escasos y donde a lo mejor las economías de escala no nos van a dar para que soluciones sean rentables o sean factibles, pues tenemos que ser juntos más fuertes. Y el ser juntos más fuertes es un proceso doloroso, es un proceso que hay que practicar, hay que hacer proyectos en conjunto que van a fracasar y tenemos que tener gran tesón y constancia para volver a probar y aprender de los errores. Y como les pongo en esa en un último punto, pues el desarrollo rural es en realidad una ultramaratón, ¿no? Y hablando, haciendo referencia a otros aspectos que también se nombran mucho en el estudio de la APN, es que toda esa regulación, tanto fiscal, burocrática, económica, que no está pensada para lo rural, para las estructuras pequeñas, para los presupuestos pequeños, pues impiden que se desarrollen muchas buenas iniciativas, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo pretenden muchas veces las instituciones públicas que desde lo rural se piense a lo grande y se innove y se hagan cosas fantásticas cuando, ya, de hecho, no es factible porque las barreras están ahí y no se puede dar ni siquiera el primer paso? En el último ámbito, y voy llegando al final de la ponencia, en las soluciones para el futuro, pues quisiera hacer, bueno, obviamente hemos estado haciendo constante referencia a proyectos y a soluciones para el futuro, porque este modelo es una forma de entender la resiliencia, pero que está muy entrelazada unos con los otros, ¿no? Y una perspectiva con la otra. Y bueno, me gustaría hacer por último referencia al pueblo de Ubandorf, en Alemania, y unirlo con una serie de conclusiones del estudio de la EAPN, que
Bueno, pone o resalta que es la flexibilidad y la adaptabilidad de estas iniciativas sociales, de estas organizaciones clave del territorio, la que permite dinamizar y empoderar a la población, y que son, no bueno, yo diría que no solo interlocutores, ¿no? Que saben que pueden traducir lo que quiere el nivel de la población a lo que pueden entender o escuchar, que espero que escuchen entidades que están más arriba y que toman decisiones y que reparten recursos, es decir, esa interlocución, sino además la articulación, ¿no? Una vez que se ha hablado, se puede implementar los proyectos empujando hacia el cambio social. Ahí pone modificando y dinamizando el entorno. Yo diría que esa es la parte transformativa de las iniciativas sociales. Y recalcar por último que en estos tres pueblos, pues los que más resilientes son, tienen una gran componente de participación popular, de participación de los vecinos y de coordinación de esos impulsos voluntarios, ¿no? Y Oberndorf es un ejemplo impresionante de esto. Es un pueblo que tiene un mosaico de organizaciones para articular su propio desarrollo en distintos ámbitos de alimentación, de movilidad, de generación de energías renovables, de participación ciudadana y de democracia de base. Y es un pueblecito pues, de 1.400 habitantes que está en noroeste de Alemania, a hora y 3/4 de Hamburgo más o menos. Y yo la definiría como una comunidad rural que está en constante autorreflexión y aprendizaje. Que, bueno, tiene una serie de formatos participativos en los que pueden pensarse a sí mismos y reflexionar acerca de lo que están haciendo en su desarrollo rural. Por ejemplo, el cuarto jueves de cada mes se reúnen en el bar del pueblo y hay una especie de grupo de coordinación, el que pues siempre, constantemente, cada mes van haciéndole seguimiento a todas esas iniciativas que ellos tienen en su pueblo y van evaluando y van pues decidiendo acerca de por dónde va a ir, ¿no? La cosa. Y además son muy capaces de incluir esos saberes y capacidades que tiene la gente local, los vecinos, para incluirlas en sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene idea de marketing, pues hace la comunicación del proyecto. Si alguien tiene idea de controlling y finanzas, pues lleva el tema de subvenciones. Es decir, es una forma de profesionalizar el voluntariado, que bueno, tiene sus riesgos también, porque puede ser que nos pasemos de exigentes, ¿no? Pero en este pueblo pues funciona de una manera muy, muy engrasada y muy, muy profesionalizada. Es tanto así que incluso fundaron una sociedad limitada con capital regional, o sea, vecinos de los pueblos alrededor, para generar una planta de bioenergía, de biomasa, que con él, bueno, obviamente creaba energía eléctrica, pero con el calor sobrante empezaron ¿cómo se dice?, a tener peces en estanques y a vender la carne procesada de los peces y, bueno, filetes de peces. Y pusieron, pues eso, esa iniciativa de economía social, mostrando un gran alto grado de emprendeduría y buscando nuevos modelos de financiación descentralizados y público-privados. Esto no solo sirve para crear empleo, sino también, pues eso, para mantener servicios básicos e infraestructuras, porque por medio de lo que se genera en esos proyectos económicos, pues también el municipio tiene ingresos, ¿no? Bueno, pues resumidas cuentas, he hablado ya en torno a 38 minutos. Creo que si tuviese que resumir lo que les he contado en un folio nada más, pues parece ser que las iniciativas sociales en el medio rural que contribuyen a su resiliencia, pues son las que hacen frente a esos retos que sobrevuelan a nuestras aldeas, a nuestros municipios rurales, y lo hacen de una forma muy particular. Son el motor, en este caso, reconózcanlo, es un motor eléctrico, ¿no? No es diésel, es un motor eléctrico que sirve para tres cosas fundamentales desde mi punto de vista, o que me gustaría resaltar, ¿no? Por una parte, ese ámbito intrapersonal de factor humano, ¿no? Son capaces de fomentar unas relaciones sociales con sentido,
promueven una confianza colectiva de saber que tú y tu vecino y tu vecina podéis hacer algo por tu pueblo y por desarrollarlo, es decir, crean vitalidad. Y no solo lo hacen como diríamos en Canarias, al trancazo, sino que lo hacen de forma inteligente, coordinando, activando la inteligencia colectiva de la aldea y luego liderando el proyecto, aglutinando esos intereses, esas necesidades y liderando ese proyecto colectivo, que es lo que llevo, creo, repitiendo varias veces a lo largo de la ponencia, es que es la capacidad de articular esa voluntad colectiva de cambio, de un cambio positivo, que sirva para fijar población, que sirva para dinamizar ese pueblo, pero quizá los pueblos de vecinos. No olvidarnos de que las aldeas y el entorno rural son la contraparte de lo urbano, y creo que en la introducción puede que se haya dicho algo de esto desde el punto de vista del comisionado por el reto demográfico, ¿no? De reactivar esas aldeas agropolitanas y traer más al mundo rural y unirlo con lo urbano. Y bueno, básicamente promover el bienestar social, una vida buena que sirva para crear perspectivas de futuro. Y esto creo que es lo más, es por una parte lo más complicado, y es que tenemos que creer, tenemos que confiar en las perspectivas de futuro, en el potencial que tiene lo rural conectado con el mundo, conectado con lo urbano, porque no nos queda otra, ¿no? Tenemos que tener esperanza. Muy bien, pues supongo que si están viendo este vídeo es porque no he podido asistir personalmente por videoconferencia. Por lo tanto, lamento no poder responder en vivo y en directo a sus preguntas, pero espero que haya sido una ponencia interesante, que haya dado un impulso a la jornada de hoy. Y encantado de recibir su feedback, sus preguntas. Espero que estemos en contacto y bueno, mucha suerte con la promoción de la resiliencia rural. Un saludo hacia Llanes. Que tenga un buen día.